Bienvenidos a un nuevo programa de Alzar la Voz, el espacio donde nos comprometemos a hablar con claridad, a señalar lo que otros prefieren callar y a poner en palabra aquello que no puede seguir en silencio. Hoy, alzan la voz Gabriel Ventasgal, la segunda parte de la charla con el especialista en antisemitismo y geopolítica del Medio Oriente. Uri Levy, periodista deportivo y analista en Medio Oriente. Una charla sobre el fútbol, la guerra y cómo repercute el antisemitismo en el deporte. Y vamos a recordar, porque nada volverá a ser como antes, hasta que todos los secuestrados estén de vuelta en casa. Esto es Alzar la Voz, porque el silencio no es una opción. Bien. En esta segunda parte de la entrevista con Gabriel Ventasgal, nos metemos en los errores que ocurrieron el 7 de octubre y en la importancia de no olvidar a todos los secuestrados. ¿Qué crees que pasó el 7 de octubre? Mira, hay un montón de respuestas tácticas con respecto al 7 de octubre. Y táctica significa cuántos soldados está en la frontera, si tenían armas largas o armas cortas. Todo eso se debería investigar y se va a investigar. Hay un problema interno dentro de la justicia israelí y el gobierno, pero es un tema que no vale la pena explicarlo ahora, pero... Ni tampoco es tema hoy, me parece, ¿no? Claro, hoy se va a levantar una comisión, Sí. pero van a analizar quizás temas tácticos y no creo que vale la pena explicar temas tácticos. Sí me gustaría explicar un tema que es estratégico, y es que 3 grandes errores cometió Israel. El primero, estaba convencido el Estado, su ejército, sus gobernantes, que jamás estaba amedrentado, que le tenía miedo a la superioridad bélica de Israel. Y mientras que Israel pensaba eso, jamás estaba organizando un macroatentado. Segundo, en Israel se piensa de forma occidental, se pensaba que se podía comprar al terrorismo. Entonces se permitía la entrada de 50.000 trabajadores de la Franja de Gaza porque la lógica era, el que no tiene hambre no hace atentados. Y vos no vas a atacar a aquel que te da trabajo y comida. Bueno, esa lógica es occidental. ¿Eso es subestimación? No, es un tema de interpretación. Es pensar que el radicalismo islámico surge de problemas económicos. El radicalismo islámico surge el adoctrinamiento. Los principales líderes radicales islámicos son ricos o son gente culta. La ideología es lo que provoca atentados y la economía ayuda a que haya más atentados. Pero hay una razón que es ideológica. Entonces, por ejemplo, cuando Hamás no tenía dinero, Israel iba y le pedía a Qatar que le entregue maletas con efectivo para poder pagar los sueldos de los empleados de Hamás. Ahí tenés el segundo error, pensar que podés comprar al terrorista con dinero. Y lo tercero es una percepción técnica y pensar que la tecnología puede suplir a otras cosas. Cuando vos tenés un sistema como cúpula de hierro, en donde misiles son derribados en el aire, tenés una gran ventaja. No caen misiles, supuestamente. 93% de éxito. ¿Bien?
Pero es una desventaja, porque vos derribás cohetes en el aire y no vas a buscar al que disparó el cohete. Demasiada dependencia a tecnología. Creo que son 3 errores garrafales de Israel. Lo repito. Primero, pensar que podés comprar a terroristas. Segundo, pensar que la tecnología suplanta al hombre y al espía. Y tercero, pensar ideológicamente que jamás está amedrentado, cuando no lo estaba. Esos son 3 errores garrafales que hizo Israel. ¿Y hoy en qué punto está el conflicto? Y hoy lo que está es que el gobierno de Israel y la población mayoritaria en Israel, creo yo, está convencida de algo importante, y es que Hamás no puede quedarse en el poder. ¿Y cómo se hace para cambiar eso? Bueno, es complicadísimo porque tenés que liberar a los rehenes. De los 251 secuestrados quedan 50, de los cuales 20 a 23 están vivos. Tenés que eliminar la capacidad bélica de Hamás. Tenés que sacarle los misiles y los soldados. 3, tenés que derrocar al gobierno. Y 4, tenés que eliminar la capacidad de Hamás para poder reorganizarse, reconstruirse. Por eso es tan importante que Hamás no reparta la comida. Porque cuando Hamás recibe y roba la comida de ayuda humanitaria, la vende en el mercado negro. 93% de todo el alimento que se entró a la franja de Gaza lo robó Hamás y lo vendió. Lo vende porque necesita los $200 para pagarle de sueldo a cada soldado. Entonces vos, por ejemplo, tenés una familia, tenés una hija, si no me equivoco, mayor, y viene Hamás y te dice, yo te doy alimento para toda tu familia si me das a tu hijo y a tu hija y le pago $200 a cada uno para que combata a favor del Hamás. Por eso es que Israel intentó que no reparta la comida jamás. Creó una empresa privada norteamericana de Israel para repartir la comida. Hamás se enojó, disparaba a la gente que iba a buscar comida y empezó una campaña muy exitosa que es la hambruna de la franja de Gaza. ¿Colaborando con quién? Con periodistas y cadenas irresponsables que magnificaron el evento. No digo que en Gaza no haya un problema de carencias y una crisis humanitaria. La hay. De ahí a que hay una hambruna general, como hay en Bangladesh, como hay en Yemen o como hay en Sudán, es una aberración. Ahora, ¿por qué la gente compra ese tipo de discursos? Porque está predispuesta a comprarlo. O bien porque no conoce y se nutre de esas agencias y empresas noticiosas que le venden frutas. Mi pregunta es, Hernán, vos pensás, siendo periodista, que cuando termine este conflicto, se sepan cuántos muertos realmente sufrieron en la franja de Gaza y cuántos de ellos eran militares y cuántos eran civiles. ¿Y qué ocurrió de verdad con la distribución de la comida? El periodista borrego, porque no hay otra forma de llamarlo, va a levantarse frente a la cámara y va a decir, fui un borrego que compré el argumento de Hamás. ¿Le va a decir a la gente que fue un borrego? Lamentablemente no lo va a hacer. Y como no lo va a hacer, nadie toma responsabilidad de lo que publica. ¿Por qué no volvieron todavía los secuestrados? Porque Hamás considera que si él libera a todos los secuestrados, no tiene nada más para poder negociar y mantenerse en el poder. Fíjate lo que le pasó a Hezbollah. No tenía secuestrados. Sufrió el ataque de una aviación muy poderosa que puede disparar de forma muy puntual para destruir todo lo que ve. Vos imaginate que tenés adentro de la tierra, abajo de la tierra, túneles donde están los secuestrados y alrededor los líderes del Hamás. ¿Vos podés atacar? No. Porque te lo van a matar enseguida. Entonces sería ilógico que Hamás libere a todos los rehenes. ¿Cuál es la alternativa? Israel lo que hace es presionar físicamente a Hamás para que Hamás pida un cese de fuego o acepte un cese de fuego que no signifique el fin de la guerra. Hamás lo que quiere es que se termine la guerra ahora y quedarse en el poder. Israel lo que dice es, ustedes no se van a quedar en el poder y por eso te presiona físicamente. Vos cuando te presiono físicamente decís, acepto 60 días de cese de fuego, te doy 10 rehenes más, como si fuese número. 10 rehenes más vivos y 20 muertos. Era lo que iba a ocurrir ahora. En mis últimas entrevistas yo decía, estamos directo hacia un cese de fuego. ¿Por qué se rompió? Porque Hamás tuvo mucho éxito en la campaña de hambruna. Y por lo tanto ahora Hamás no quiere porque está disfrutando de las mieles del apoyo que ha logrado a través de medios de comunicación. Ahora Hamás no quiere un cese de fuego. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno de Israel? Decirle a Hamás, si ustedes no hacen cese de fuego ahora, nosotros conquistamos la franja de Gaza completamente. Con lo que eso implica. Con lo que eso implica. Lo que le está diciendo Hamás es, no piensen que un titular en el New York Times los va a salvar. Si no aceptan un cese de fuego, es la única forma de días de calma.
Pero el gobierno actual dice, no vamos a parar hasta que Hamás no abandone el poder y no devuelva a los rehenes. Es verdad, si vos te guías por manifestaciones, por ejemplo en Tel Aviv, parecería ser que esa es la opinión pública del israelí, que yo no creo que sea así. Hay varias encuestas que demuestran que no es así. ¿Hay un poco de olvido de los secuestrados? Y hay mucho olvido porque cada uno estamos en nuestros problemas cotidianos y hay una superación de información. Y todo el tiempo vamos sabiendo cosas nuevas de lo que ocurre allá y tenemos 1000 problemas diferentes en nuestra vida. O sea que evidentemente la gente no opina de eso, a menos que tú seas israelí, a menos que tú seas quizás judío, a menos que tú seas cristiano que ama lo que ocurre en Medio Oriente y ama Israel. O sea, esas personas sí están y tienen muy pendiente la problemática y cada vida y cada ser humano. Si me pongo en el lugar de un familiar, de un secuestrado, haría exactamente lo mismo que hacen ellos. Y es exigir el fin de la guerra ahora y que me devuelvan a mi familiar. Porque él estaba durmiendo en una cama, él no era un combatiente, a él se lo llevaron sin que nadie lo proteja. O sea que tiene total derecho a exigir todo lo que están exigiendo y te vuelvo a decir, yo haría exactamente lo mismo. ¿Cómo crees que va a ser la sociedad israelí los próximos años? Cada vez más desconfiada del vecino palestino. Me cuesta creer que se va a crear un Estado palestino porque el israelí promedio hoy ve en los palestinos y su educación un semillero de futuros atentados. El secreto simple, ¿eh? Dame una educación a la tolerancia y voy a crear personas tolerantes. Acá todo el problema se soluciona con una educación diferente, creando escuelas en donde el judío y el cristiano no sea visto como alguien inferior. Y además la sociedad israelí se tiende, lamentablemente, o para bien o para mal, según la ideología de cada israelí, tiende cada vez más hacia la derecha. Este programa se llama Alzar la Voz. No te voy a decir qué es lo que haces porque acabas de contar un montón de cosas, pero la última pregunta siempre es, ¿qué haces vos para alzar la voz? Mi hijo, que cuando estaba por entrar al ejército, porque tiene la obligación de servir al ejército, decidió una carrera, una parte del ejército que es arriesgada. Y yo intenté de alguna manera convencerlo que no era buena idea. Y la respuesta de él fue, perdón, vos desde que yo te conozco y que yo era chiquito, te dedicas a explicar lo que explicas. Te dedicas a capacitar a personas, agentes de seguridad, para evitar atentados. A ti te amenazan bastante seguido. ¿Me puedes explicar quién sos para decirme que no haga lo que tengo que hacer? Viste que te dije antes sobre la educación. Se educa con el ejemplo. Quizás toda la educación pasa por el ejemplo. Y entonces, ¿qué hago yo para alzar mi voz? Intentar educar con el ejemplo. Yo aspiro a ser un buen ser humano y aspiro a ser un buen judío. Y a ser un buen judío es no callar ante las injusticias, apoyar a mis amigos y si es necesario saber debatir, incluso triunfar en un debate si la forma de hacerlo es a través de debatir. Y te digo un ejemplo puntual. Un periodista de Venezuela empezó su entrevista diciendo, la gente no entiende por qué los judíos merecen un Estado independiente. Bueno, evidentemente el judío es, además de una religión, es un pueblo. Los descendientes del reino de Judea son los judíos. Y además, en el judaísmo, pueblo y religión están casi fusionados. Es verdad, hay muchos judíos que no son religiosos, que solamente la parte de pueblo lo tienen, o sin eso siquiera, sino que consideran que el judaísmo es una cultura. Pero el judaísmo son de hecho 5 piernas. Son un pueblo, los descendientes del reino de Judea, una religión, una cultura muy parecida a todos los judíos del mundo, una memoria colectiva, todos salimos de Egipto, todos sufrimos la Inquisición. Memoria colectiva. Y además de premio, por haber comprado los 4, te entregan un idioma. Dicho esto, yo estoy con el periodista en Venezuela y él me dice eso. ¿Qué derecho tenés? Yo le digo, perdón, que venga un japonés, un chino a plantearme algo así. Tú eres venezolano, acabas de nacer. 250 años de historia tienes. ¿Quién te da derecho a poner en tela de juicio el derecho a la existencia de Israel, chiquilín? Ese tipo de respuestas debemos dar porque la única forma que te respeten es cuando tú te respetas a sí mismo. Gracias, Gabriel. Un placer tenerte. Charlamos con el periodista deportivo Uri Levy sobre la situación del deporte en medio de la guerra, el crecimiento del antisemitismo y los mensajes de odio en las redes sociales. Uri, bienvenido. Muchas gracias por estar en este espacio, en Alzar la Voz, para charlar un poquito de lo que está pasando. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo es vivir
la guerra más famosa del mundo? Es difícil de decir, es una realidad surrealista que a veces tienes miedo por mi vida mismo y también mi hija y mi mujer, pero a veces tengo suerte a vivir en Israel en esta época, a mirar todo, a sentir todo y apoyar a mi gente, porque pienso que es muy importante que somos como judíos, como israelíes, quedamos aquí a nuestra tierra a apoyar a todas las familias que esa guerra la hagan muy mal, pero también tengo este sentido que esta lucha, esta guerra es también nuestra guerra de vivir, nuestra guerra de nuestro futuro aquí. Uri, ¿cómo es cubrir el fútbol después del 7 de octubre y todo lo que pasó en un país donde conviven tantas religiones y tantas costumbres distintas? Bueno, es difícil, ¿eh? En el comienzo el deporte aquí se para por, pienso, 2 meses, 2 meses y medio, pero también que la realidad del deportivo israelí, el deportivo en Israel en una forma general, es que es un escenario muy especial. No muchas personas saben que el fútbol israelí, el deporte israelí, es único en el mundo. Los clubes, Apoel, Maccabi, Beitar, salieron desde movimientos políticos, movimientos ideológicos, y por eso toda la identidad del deporte y de los clubes aquí es muy fuerte. Es más de un club. Maccabi Tel Aviv, por ejemplo, Apoel Tel Aviv, por otro ejemplo, Beitar Jerusalén, por supuesto, Maccabi Haifa. Cada club es como, es un mundo, es una familia, pero también pienso que el deporte israelí en los últimos casi 2 años estaba como una plataforma a decir somos juntos. Y no importa lo que va a pasar a nosotros y a nuestro pueblo, somos juntos, Maccabi y Apoel, con toda la rivalidad de política e ideológica, somos juntos, Beitar y Apoel lo mismo. Pienso que uno de los más fuertes sentidos en los últimos 1 año y 10 meses es que somos solos, no tenemos nadie en el mundo, porque nadie puede entender que, bueno, en la Puebla Jerusalén se juegan árabes y judíos juntos en el tiempo de la guerra. ¿Y por qué crees que la gente no entiende eso? ¿La gente no lo entiende o no lo quiere entender? Tal vez, no quiero criticarme mucho, pero sí, el gobierno israelí no hace bien el storytelling de este pueblo. No. Y por eso, para mí, cuando me invitaste vos a este programa, dije como, sí, por supuesto, es muy importante, porque sabe que en Latinoamérica no hay mucha educación y mucha conocer de esta situación, que aquí vivimos judíos, musulmanos, israelíes, palestinos israelíes o palestinos que quieren identificar como palestinos árabes, está bien, vivimos aquí juntos, porque esta historia no se hablan bastante, y pienso que el esfuerzo como en la cancha del PR y la comunicación es una otra guerra. ¿Qué haces desde tu lugar como periodista para combatir las fake news? Desde el comienzo de la guerra, yo tengo mi sitio Babagol, allá escribimos en inglés y en árabe sobre el fútbol, pero salimos del fútbol de hablar de otras cosas, por supuesto, de la situación aquí. Estoy probando dar lo más entrevistas que puedo en los networks mediáticos grandes del mundo, Guardian, BBC, también muy importante en árabe, en francés, en los idiomas que tengan mucha gente que se pueden entender, se puedan escuchar, pero también yo sé que estoy solamente un periodista. ¿Tuviste que vivir algún hecho de antisemitismo a partir de lo que sucedió el 7 de octubre? La verdad que he tenido muchas relaciones con periodistas del Medio Oriente, de Marruecos hasta Irán. Y en los primeros días después del 7 de octubre, el soporte que recibí de ellos estaba algo impresionante. Todos se dicen, oh, muy mal, sabes que no estamos con Hamas, no estamos con esas tipo de actividades y todo eso,
pero con el tiempo y con la devolución de la guerra y también la lentitud de la guerra, estamos 2 años en esta historia, se cambian muchos y en esas conversaciones, primero con colegas y después con seguidores del mundo árabe y de Europa, descubrí que, bueno, la antisemitidad que aprendimos en la escuela todavía existe en el mundo. Como hay gente que yo puedo publicar algo en mi cuenta de Twitter, por ejemplo, y las respuestas son algo muy, muy antisemítico. En el fútbol israelí, a partir de lo que sucedió el 7 de octubre, los protagonistas, los propios futbolistas, ¿están comprometidos con el regreso de los secuestrados a casa? Mira, la situación con el fútbol estaba muy, muy, muy frágil en el comienzo. Porque no, también eso, ¿no? Muchos saben que casi 40% de las futbolistas en la liga israelí, desde el primera hasta el 5 de la última, son árabes. La mayoría de ellos musulmanos. ¿Ok? Entonces, en el comienzo estaba muchos incidentes que, bueno, esta persona se juega en un equipo israelí, también puede ser en la selección nacional israelí, pero también tiene su familia en Gaza. Puede ser esta situación. Pero pienso que la familia del fútbol israelí, también aquí dentro de Israel, es algo muy, muy distinto, muy diferente de todos otros sectores. Porque en el fútbol israelí no importa si eres judío, musulmano, árabe, israelí 100%, todos juntos porque se crecen juntos, juegan juntos, viven juntos. Si tomo el zoom out, la mayoría de la actitud del fútbol israelí a esta guerra y a luchar el antisemidad y el antirracismo entre israelí o como judíos o árabes fue como algo muy unido, si puede decir eso. Y la última característica de este programa, te pregunto qué haces vos desde tu lugar, o qué hiciste, o qué seguís haciendo para alzar la voz. Pienso que cada relato, cada partido que hago el comentario, cada podcast, cuando abrimos nuestro podcast de Babagol, decimos primero cuántos escuderos tenemos y cuántos días están ahí en Gaza, también en el fin del programa. Pienso en cada relato lo hacemos así y pienso que cada vez que tengo un micrófono abierto, si es radio o televisión, no importa, y cuando tal vez tú sabes muy bien. Cuando hablamos del deportivo, hablamos como es algo más, especialmente fútbol, es algo más importante del mundo. ¿Qué hay más importante de fútbol? El partido de campeón, Maccabi Tel Aviv, Maccabi Haifa, Boca, River, todo eso es muy importante, es nuestra vida, ¿sí? Pero siempre decimos, bueno, en esa época hay cosas más importantes. El retorno de los escuderos es lo más importante de todo, porque si no vuelven, y te digo eso, Hernán, dentro de mi corazón, tengo miedo, pero verdad, por la sociedad israelí. Y bueno, para mí, como una persona que trabaja en el media, en cada opción que tengo, en cada vez que tengo un micrófono abierto, me pruebo a decir algo, también una frase o sea abierta como un charla más larga, lo hago, porque eso, el algo más importante aquí, el retorno, todas las personas que están en Gaza y ojalá también fin de esta guerra y que podemos manejar, que podemos dar a esas personas y sus familias los 100% que podemos, que vuelvan a vivir una vida más normal que podemos. Uri, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu testimonio. Tenemos que seguir alzando la voz para que todos los secuestrados pronto vuelvan a casa y que haya paz. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Abrazo, Hernán, muchas gracias por invitarme y ojalá nos somos aquí, esperamos. Gracias, Hernán.
Abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Llegamos al final de un nuevo programa, pero antes queremos recordar a Nimrod Cohen. Nimrod es un soldado israelí. El 7 de octubre de 2023 fue secuestrado por la organización terrorista Hamas mientras estaba en su tanque cerca del kibutz Nahal Oz. Sus 3 compañeros fueron asesinados. Él fue el único sobreviviente arrastrado con vida hasta la franja de Gaza. Rehenes liberados contaron que fue encerrado en una jaula para animales, encadenado, torturado y obligado a ver videos de la muerte de sus propios amigos. Hoy, Nimrod es uno de los 50 rehenes que todavía permanecen en Gaza. Su familia espera hace más de 680 días que vuelva a casa. Exigimos su regreso. Devuelvan a todos los secuestrados. Los estamos esperando.